Nosotros con el 20% de nuestra producción anual de soya, de grano, llegamos a abastecer la demanda que tiene el mercado interno, que está referida a la harina, la torta que demandan los sectores pecuarios, que son los que producen carne de pollo, carne de cerdo, ¿no? Leche, carne de res, y así como lo que significa el tema de cubrir la demanda de aceite que tiene la población. Eso equivale a por lo menos 800.000 toneladas de grano de soya que son suficientes para abastecer el mercado interno, y el resto son excedentes que se van a la exportación, se pueden ir como grano o también principalmente se van en productos con valor agregado, como viene a ser el aceite, como viene a ser la harina, la torta, y eso es lo que le genera divisas al país.